Les recuerdo que hemos estado hablando del separatismo puertorriqueño del siglo XIX y el separatismo se divide, no solo el puertorriqueño, el antillano, en dos corrientes, la que podemos llamar independentista y anexionista. Las dos son separatistas porque las dos aspiraban a separarse de España y las dos estaban luchando contra el gobierno español, contra el imperio español. Pero una pretendía separarse para que entonces las Antillas fueran independientes. Muchos de ellos, como Hostos y Betances, planteaban que esas Antillas independientes formaran una confederación. Y otro sector aspiraba a separarse de España, pero para entonces anexarse a los Estados Unidos. Habíamos visto que durante la primera guerra de independencia de Cuba, del 68 al 78, ese sector anexionista era fuerte entre los cubanos, los revolucionarios cubanos, y figuras como Betances y Hostos pues sostuvieron una tensión muy fuerte con ese sector anexionista durante esos años. Eh, y por lo tanto, los independentistas, los que eran independentistas, como Hostos y Betances, los más destacados en el caso de Puerto Rico, pues estaban dando, ellos entendían que estaban dando una lucha doble, a la misma vez, una lucha contra el imperialismo español, que era su enemigo inmediato para lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico, pero también una lucha un poco anticipada contra el imperialismo norteamericano, porque pensaban que existía una fuerte amenaza de anexión a los Estados Unidos. Así que, como planteaba, igual planteaba, por ejemplo, Martí, ¿verdad? Estamos luchando por la independencia de Cuba para lograr la independencia de Cuba y asegurarnos además de que no venga la anexión a los Estados Unidos que nos está amenazando. Lo digo porque esa doble lucha, ese doble aspecto de la lucha, se va a plantear con mucha fuerza durante este periodo que vamos a discutir hoy, que es el periodo inmediatamente anterior a la guerra del 98, en que no solo se plantea la amenaza de la anexión a los Estados Unidos, sino que se da la ocupación de Cuba y Puerto Rico por los Estados Unidos. Bueno, así que entonces retomamos la historia donde la habíamos dejado, que es en 1892, cuando se funda el Partido Revolucionario Cubano. El Partido Revolucionario Cubano, cuyo inspirador y dirigente más importante es una figura extraordinaria que es José Martí. Y habíamos visto que con el ascenso de José Martí como la figura más importante del independentismo cubano, pues se acercan mucho más las posiciones del liderato cubano, por lo menos del que está con Martí, con los revolucionarios puertorriqueños como Hostos y Betances. Porque Martí, por un lado, era claramente antianexionista, quería la independencia de Cuba y se oponía a la anexión a los Estados Unidos. Y segundo, tenía una posición social mucho más a la izquierda, diríamos hoy en día, mucho más favorable a la lucha de los trabajadores, de los pequeños campesinos, que otros sectores del independentismo cubano que eran mucho más conservadores desde el punto de vista social. Así que para Hostos y Betances, por ejemplo, va a ser mucho más fácil colaborar con una figura como José Martí. Bueno, el partido se funda en el año 1892 y como habíamos indicado la vez pasada, toda una serie de independentistas puertorriqueños, de revolucionarios puertorriqueños, se unen al Partido Revolucionario Cubano como una manera de poder incorporarse a la lucha por la independencia de Cuba y también a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Habíamos mencionado tres figuras representativas de este sector. Uno es Francisco Marín, a veces conocido como Pachín Marín, eh, Sotero Figueroa. Sotero en este caso es un nombre, su primer nombre, y Antonio Vélez Alvarado, ¿verdad? Tenían en común estos señores el haber estado anteriormente en el Partido Autonomista en Puerto Rico, haber luchado por reformas en Puerto Rico, se habían desencantado de esa lucha por la reforma, se habían ido a Nueva York
y en Nueva York se habían incorporado al Partido Revolucionario Cubano. Y junto con ellos, pues había muchos otros que estaban en la misma onda. Bueno, en el año 1895, el Partido Revolucionario Cubano lanza la nueva Guerra de Independencia. Una nueva guerra de independencia en Cuba, un nuevo levantamiento armado en contra de España, que efectivamente cobra una fuerza considerable y es una guerra que va a durar desde 1895 a 1898, cuando termina con la intervención de los Estados Unidos, ¿verdad? Y la ocupación de Cuba. Pero había logrado para la fecha del 98 armar, montar un gran despliegue militar revolucionario, guerrillero, en contra del gobierno español. Había una guerra campal en Cuba en el momento que los Estados Unidos intervienen en el 98 y pone fin a esa guerra y ocupa a Cuba y de paso ocupa a Puerto Rico. Así que todo lo que les voy a contar ahora que ocurre en Puerto Rico ocurre con el trasfondo de la guerra que se está dando en Cuba. En Cuba hay guerra de independencia. En los Estados Unidos se habla cada vez más de la posibilidad de intervenir en esa guerra y entonces van a estar pasando una serie de cosas relacionadas con Puerto Rico, ¿verdad? Siempre mantengan en mente ese trasfondo de lo que estamos discutiendo. Yo se lo voy a recordar de vez en cuando sea pertinente, pero se lo señalo, ¿verdad? Para que vean para que recuerden que lo que estamos contando no ocurre aisladamente en Puerto Rico. Bueno, en 1895, mismo año que se empieza la guerra en Cuba, se funda en Nueva York la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, ¿verdad? Ahí se organiza una sección de los puertorriqueños que están en el Partido Revolucionario Cubano, cuyo objetivo es incorporar la lucha por la independencia de Puerto Rico a la lucha que ya se ha convertido en guerra en Cuba y que ellos quisieran también convertir en una guerra en Puerto Rico en contra del imperialismo español. Se funda esta sección, es en diciembre, si no me equivoco, que se da la fecha de la reunión, y se crea una junta directiva de esta sección. Esta junta está presidida por un médico que se llama José Julio Ena. José Julio Ena había participado en la periferia del Grito de Lares en el 68. Se había ido de Puerto Rico para que no lo metieran preso. Acaba en Nueva York, en Nueva York se hace médico y vive en Nueva York el resto de su vida prácticamente. Eh, y, y era, ¿verdad?, independentista, es el que preside. Hay un señor que se llama Juan de Mata Terreforte, que es el vicepresidente. Hay otro, creo que es el secretario, que es el título que tiene, que es Sotero Figueroa. Y hay otro funcionario. Y esta dirección de la sección, podríamos poner otros más, pero no voy a, ¿verdad? No voy a abundar más. Representaba la mezcla de tendencias que había dentro de la sección. Ena, por ejemplo, era anexionista, ¿verdad? Terreforte y Figueroa eran independentistas, ¿verdad? Y había otro, no los menciono ahora, Manuel Besosa, que también era, quizá el más conocido es Roberto H. Todd, que también era anexionista. Así que había anexionistas, había independentistas dentro de la sección Puerto Rico. Todos estaban de acuerdo en que querían la independencia con respecto a España, pero tenían, ¿verdad?, posiciones distintas sobre qué pasara después de la independencia de España. Esta reunión de diciembre del 95 toma varias decisiones importantes. Quizá la más trascendental, aunque sea simbólica, pero es importante, es que esta es la sección que adopta la bandera que hoy es la bandera de Puerto Rico. Ustedes conocen la bandera de Puerto Rico, que es los colores de la bandera cubana invertidos. Pues hasta ese momento, la bandera que los independentistas puertorriqueños usaban, si usaban alguna, era la bandera de Lares, ¿verdad? En este momento, estos revolucionarios adoptan la de
la que hoy llamamos, ¿verdad?, la bandera de la monoestrellada, que no es raro que la hagan en semejanza a la cubana, ¿verdad?, porque es parte del Partido Revolucionario Cubano y parte de una lucha compartida entre Cuba y Puerto Rico. ¿Verdad?, esa decisión que ellos toman en esta reunión, pues tuvo un efecto duradero, ¿verdad?, hasta nuestros días. Eh, esta estructura también designa a Hostos, que está en Chile, como representante en Sudamérica y en otros lugares de este movimiento, y designa a Betances, que está en París, para que organice apoyo a esta gestión en Europa, ¿verdad? Así que incorporan a estos dos veteranos. Ahorita veremos qué plantean ellos. Así que esa es la iniciativa, vamos a decir, de crear la sección de Puerto Rico. Dentro de la sección todavía no se ha estudiado muchas cosas de esto, todavía se pueden estudiar más, pero por lo que uno conoce, había dos grandes tensiones o dos grandes contradicciones ahí dentro. Una, ya la mencioné, algunos eran anexionistas y otros eran independentistas, y eso no dejaba de crear cierta, ¿verdad?, discrepancia. También algunos autores, como Bernardo Vega, por ejemplo, plantean que había una diferencia también, una cierta tensión social. Había aquí como dos sectores. Uno, un sector de profesionales bastante privilegiados, bastante adinerados, ¿verdad? Ena, por ejemplo, era un médico prominente en Nueva York, era una figura burguesa, diríamos hoy, ¿verdad? No lo decimos despectivamente, pero descriptivamente. Y otros eran artesanos, ¿verdad?, como Sotero Figueroa o como Francisco Marín, que eran tipógrafos, que eran trabajadores manuales. Y había entre esos dos sectores, ¿verdad?, bastante, a veces había molestia. Según, por ejemplo, algunas fuentes, hay un debate, la sección no se fundó en diciembre, se había fundado antes, en una reunión en la que había participado ENA y dos o tres más, y no habían invitado a estos sectores artesanos más populares. Y esos sectores que eran muy importantes para apoyar la lucha, por lo tanto, se sintieron excluidos y no estaban muy entusiasmados con la organización inicial de la sección. Y según Vega, por ejemplo, él dice que esta reunión de diciembre se hizo para tratar de reparar el mal sabor que había dejado la primera reunión. Bueno, no puedo abundar mucho en eso porque no como mucho tiempo, pero esa es la sección. La sección entonces va a desarrollar entre 1896, recuerden que se funda a finales del 95, para los efectos prácticos, su funcionamiento va a ser durante el año 1896 y el año 1897. Ya en el 98 va a venir la guerra y va a ser poco lo que va a poder hacer. Pero en estos 2 años, la sección trata de desarrollar varios planes revolucionarios que tomaron la forma de planes de invasión, de crear algún destacamento armado que invadiera Puerto Rico e iniciara una guerra revolucionaria. Fueron 3 planes. El primer plan era el plan Rius Rivera, ahora les digo por qué tiene ese nombre. El segundo plan era el de Agustín Morales. Y el tercer plan era el del general Lacret, nombre rarísimo, Morlot. El primer plan de Juan Ríos Rivera había sido un general de la Guerra Cubana de Independencia del 68 al 78, general puertorriqueño que había participado en aquella guerra, y la sección lo recluta y le encomienda elaborar un plan para una invasión a Puerto Rico con el objetivo de conquistar la independencia. Ríos Rivera viaja a la República Dominicana para ver cómo se puede estructurar ese plan, hace consulta con diferentes sectores y regresa a Nueva York y plantea que para desarrollar el plan de invasión, o se desarrolla una disputa, él plantea
para yo desarrollar una invasión en Cuba, tiene que haber la fuerza de una insurrección interna. Si yo no puedo llegar allí y caer de paracaídas sin que haya una revolución interna, alguna acción interna a la cual nosotros nos incorporemos. Así que primero hay que organizar algo internamente y entonces nosotros podemos invadir. Otro sector de la sección plantea que tenía que ser al revés, que la invasión tenía que venir primero y eso es lo que provocaría una insurrección interna, ¿verdad? Lo que nos indica esta disputa es que la fuerza interna era débil, ¿verdad? Y Ruiz Rivera se da cuenta. No se pueden poner de acuerdo, así que Ruiz Rivera abandona, ¿verdad? Renuncia a la comisión, dice no voy, y se incorpora al ejército cubano, que están peleando en Cuba desde el 95. Estamos claros, ¿verdad? Y de nuevo vuelve a ocupar una oposición muy alta como general en la revolución allá en Cuba. Pero el plan Ruiz Rivera no prospera. Luego hay otro plan que elabora un general dominicano que se llama Agustín Morales y que le propone a la sección una propuesta para desarrollar una campaña militar en Puerto Rico por la independencia. No entro en los detalles, pero una de las cosas que él plantea es que la geografía de Puerto Rico y Cuba es muy distinta. Puerto Rico es mucho más chiquito, plantea él, y por lo tanto una intervención en Puerto Rico tiene que ser rápida. Si nosotros entramos y se convierte en una guerra prolongada, nos van a derrotar. Nosotros tenemos que entrar con una fuerza contundente y liquidar a las fuerzas españolas. Ya estamos en 1897, para desarrollar ese plan, Morales se va a República Dominicana también para ver cómo puede conseguir gente, material, etcétera, explorar qué es lo que hace falta para desarrollar este plan. Así que él se va para la República Dominicana a tratar de desarrollar esto. Mientras está Morales allá en República Dominicana, cuando digo aquí Río Rivera y Morales, son grupos de gente, ¿verdad? Esta gente no va solo, van con un grupo de gente que está en la misma onda. Un general cubano que está en Cuba peleando contra los españoles, que se llama creo que José Laclet Morló, le plantea no a la sección de Puerto Rico, sino al gobierno revolucionario cubano allí en Cuba, organizar una expedición a Puerto Rico para llevar la guerra a Puerto Rico también. Y entonces se envían delegados de Cuba a Nueva York para proponerle a la sección este concepto, ¿verdad? Y la sección lo adopta cuando llega, ¿verdad?, esta propuesta. Incluso plantean, estamos dispuestos a suspender el plan Morales para coger el plan que ahora tenemos. Ahora bien, haciendo una historia larga, sencilla, estos dos planes, sin embargo, no se van a materializar ninguno de los dos. ¿Por qué razón? Para este momento ya Martí se ha ido a Cuba, de Nueva York, y lo han matado, ha muerto en la guerra de independencia. Y la dirección del Partido Revolucionario Cubano ya no está en manos de José Martí, ahora está en manos ni del grupo cercano a José Martí, ahora está en manos de un individuo que es médico también, yo sé de paso, que se llama Tomás Estrada Palma, que después va a ser el primer presidente de Cuba independiente. Pero Estrada Palma, una figura mucho más conservadora que Martí, una figura de inclinaciones anexionistas también, y que no tiene ningún interés, y demuestra que no tiene ningún interés en apoyar el llevar la guerra a Puerto Rico, ¿verdad? De manera tal que cuando regresa Morales de República Dominicana, o cuando le plantean el plan Laclet Morló, que requeriría fondos y armas y soldados, ¿verdad?, del Partido Revolucionario Cubano, Estrada Palma primero no contesta, ¿verdad? Se hace de la vista larga, alarga las cosas, deja ver si el mes que viene podemos, la cosa está difícil, hasta que al fin y al cabo dice, olvídese, no hay apoyo, ¿verdad? Así que entonces
todos estos proyectos fracasan, en parte porque, hay que reconocerlo, había poco apoyo organizado en Puerto Rico. No sabemos si había sentimiento a favor, pero organizado no estaba. Y en parte también por el sabotaje del liderato más conservador del Partido Revolucionario Cubano, encabezado por Estrada Palma. De hecho, cuando Estrada Palma dice ya tajantemente que no va a haber apoyo para la expedición a Puerto Rico, eso causa una crisis en la sección, porque algunos de los miembros se molestan mucho, ¿verdad? E incluso están dispuestos a salirse del partido y a denunciar a Estrada Palma abiertamente porque ha traicionado la lucha, ¿verdad? Betances sobre todo y Sotelo tienen que tratar, ¿verdad? Entendiendo la situación, pero tratar de aguantarla porque dice que esto va a ser peor, ¿verdad? Que la solución esa solución es peor que la enfermedad, y tratan de limitar, ¿verdad? Los efectos de la crisis. Bueno, así que esa es la situación con respecto a, a estos trabajos de la sección Puerto Rico. Entonces, perdónenme. Ajá. En 1897 ocurre un evento que es necesario mencionar, que es el hecho de que en Puerto Rico, en la isla, efectivamente habían quedado, ¿verdad? Imagínense que eso es Puerto Rico, sobre todo en la zona sur, centro-sur, por aquí, Ponce, Mayagüez, pónganle, todo esto por aquí. Había, por lo que podemos ver, todavía bastante organización, bastante sentimiento pro-independentista, del cual participaban tanto gente que tenía conexiones con la sección Puerto Rico en Nueva York, como gente que estaban en el partido autonomista o estaban cerca del partido autonomista, pero tenían simpatías independentistas. Había todavía hay una red ahí clandestina, que no sabemos exactamente, ¿verdad?, quiénes eran ni cuántos estaban, pero existía. Esa parte de ese grupo de gente se involucra en este contexto en tratar de organizar una insurrección que se traduce en un intento de insurrección que ocurre en Yauco en 1897, que fue fallido. Fue un intento de tomar el pueblo de Yauco, ¿verdad? Igual que como el mismo concepto del Grito de Lares, con muy mala preparación, con muy mala logística, con muy poca gente, que muchos de los que podrían haber estado involucrados o cercanos a los que estaban involucrados, el líder es la persona que se llama Fidel Vélez, le dicen no hagan esto, es una locura, no tienen suficiente fuerza, el gobierno está al tanto de lo que está pasando, ¿verdad? Lo van a atajar inmediatamente, etcétera. Ellos de todas maneras intentan, como dije, tomar el pueblo de Yauco y efectivamente en poco tiempo, en pocas horas, el gobierno español desbanda la acción, arresta a parte de los participantes, algunos de ellos logran escapar a San Tomás, etcétera, pero es una derrota, ¿verdad? La insurrección de Yauco de 1897. Algunas de estas personas van a tener larga vida, como este señor que les dije ahorita, que hasta la década del 30 va a estar vivo. Hay entrevistas con él, ¿verdad?, de lo que pasó en Yauco para esas fechas. Bueno, entonces, como yo les dije, un aspecto bien interesante del trabajo que hacen los independentistas puertorriqueños en este contexto de la guerra de independencia de Cuba es el trabajo de Betances en París. A Betances se le encarga crear en Europa una red de apoyo a la revolución cubana, ¿verdad? Y Betances se envuelve muy activamente en ese proceso. Desde París él empieza a publicar una revista que se llama La République Cubaine, ¿verdad?, que se publicaba en español, en francés, y es una revista a través de la cual él va a promover la independencia de Cuba y de Puerto Rico, y va a construir realmente una red muy grande de apoyo
a la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico en Europa, incorporando de manera muy interesante a gente que viene del movimiento, gente que son demócratas, ¿verdad? Gente progresista de la política de diferentes países, pero también gente que viene del movimiento obrero, ¿verdad? Gente que viene del movimiento socialista, gente que viene del movimiento anarquista, que todos ellos, Betances no era socialista ni anarquista, pero sabía que los socialistas y anarquistas se oponían, ¿verdad?, al gobierno español. Por ejemplo, los que eran españoles o los anarquistas que habían sido muy reprimidos en España, todos los anarquistas en Europa tenían un odio particular al gobierno español. Así que él entendía que todos estos gente teníamos un enemigo común, ¿verdad? Que es el gobierno español. Así que él atrae a toda esta gente. Hay una figura histórica, por ejemplo, que se llama Louise Michel, que era una veterana, era anarquista y era una veterana de la Comuna de París. Y entonces Betances la incorpora como una figura para apoyar la independencia de Cuba y Puerto Rico. Otra figura muy importante era Eliseo Reclus, que era un pensador anarquista también, era un geógrafo. Hoy día se le ve como una especie de pionero del ecosocialismo, porque se preocupaba mucho por los aspectos que hoy llamaríamos ecológicos. Y él lo incorpora también, ¿verdad?, a esta red de, de apoyo a Cuba. Mucha de la gente que él incluye en esa red, algunos de ellos venían de la Primera Internacional o habían sido participantes en la Comuna de París, ¿verdad? Todo sector revolucionario europeo que él podía meter en esta red. Había otro anarquista famoso en esa época que se llama Charles Malato, supongo yo, que también había escrito varios textos en contra del gobierno español y la represión de los anarquistas por el gobierno español. Betances lo incorpora también y otros más. Así que entonces él crea alrededor suyo toda esta red y Betances se convirtió en una figura muy conocida dentro de muchos espacios de la política progresista en Europa. Bueno, y todo esto, repito, impulsando esta publicación de la República Cubana. No entro en mucho debate, pero aquí de nuevo, en algunos de los textos de Betances, se refleja algo que ya habíamos visto en los textos anteriores, que es que muchas veces se quejaba de que los sectores más ricos, más pudientes, más acomodados de los cubanos, por ejemplo, que estaban en Europa, no apoyaban, ¿verdad?, la revolución y no aportaban a la revolución. Bueno, esta gestión de Betances, evidentemente Betances la impulsa sabiendo que dentro del Partido Revolucionario Cubano hay sectores anexionistas y sectores independentistas como él. Él tenía una confianza, yo creo que hoy podemos decir demasiado grande, en que los anexionistas entendían que por ahora no se iba a impulsar ninguna de las dos posiciones, sino simplemente la separación de España. Hay, por ejemplo, cartas de él que dice, yo sé que ENA es anexionista, pero ENA es un tipo leal y sabe perfectamente bien que no puede estar haciendo campaña anexionista en este momento, lo cual, como verán ahorita, nada que ver, ¿verdad? Eso es precisamente lo que estaba haciendo ENA. Pero, ¿verdad?, entonces tenía la concepción de que ese no era el caso. Bueno, entonces, bien, aquí entonces la cosa se pone interesante, o más interesante, porque, como les dije, por un lado, fíjense que por un lado está el gobierno de Estados Unidos amenazando con intervenir en Cuba, ¿verdad? Y el gobierno español está bajo la presión de que si no hacemos algo para detener la guerra en Cuba o hacer algo
van a intervenir los Estados Unidos y vamos a perder a Cuba. Por otro lado, está la guerra en Cuba, la revolución en Cuba, que también está presionando al gobierno español para que haga algo y introduzca algunos cambios. Estamos claros, ¿verdad? El gobierno español está en una situación bien complicada. Quieren mantener el control sobre Cuba y en Cuba hay una revolución que los quiere sacar. Y a la misma vez, los Estados Unidos están amenazando con intervenir y quedarse con Cuba. Así que tienen que ver cómo van a bregar con este doble dolor de cabeza. Eso por un lado. Ahora, a la misma vez que está pasando eso por allá, en Puerto Rico, no solamente está la sección de Puerto Rico tratando de ver cómo organiza una revolución en Puerto Rico, sino que también hay una evolución política importante en Puerto Rico que tiene que ver con todo esto. Que es el hecho de que hasta ese momento, como sabemos, el partido grande en Puerto Rico de los liberales puertorriqueños es el Partido Autonomista. Y su líder más importante histórico, su fundador ya ha muerto, que es Valdoriotti, y ha caído entonces la dirección del partido en jóvenes, gente más joven, el más destacado de los cuales es Luis Muñoz Rivera. Y a partir de 1891, Muñoz Rivera va a traer un planteamiento sobre el curso de la lucha, porque hasta ese momento la premisa había sido que el Partido Autonomista y los autonomistas puertorriqueños eran fundamentalmente republicanos. ¿Qué quería decir eso? Que ellos querían que Puerto Rico fuese una región autónoma dentro de España, con su, ¿verdad?, con su autonomía, pero dentro de una España que fuese republicana, que fuese una república, ¿verdad?, que no hubiese una monarquía como todavía existía. O sea que en ese sentido los autonomistas puertorriqueños estaban bien a la izquierda en la política española, ¿verdad?, porque el republicanismo era una corriente de izquierda. Los dos partidos grandes que había en España, que eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, estos eran los dos partidos que se turnaban en el gobierno en España, como igual que se turnan ahora, hace mucho tiempo el republicano y el demócrata en Estados Unidos, pues en España se turnaban el liberal y el conservador. Los dos eran partidos monarquistas, ¿verdad?, que defendían que España tuviera una constitución, tuviera un parlamento, pero una monarquía. Ninguno de los dos era un partido republicano. Y el planteamiento de Muñoz Rivera y los que están con él es que si nosotros los autonomistas vamos a esperar a que los republicanos ganen en España y venga la República de España para que seamos autónomos, vamos a esperar por muchas décadas. Y nosotros no estamos en las de esperar por muchas décadas. Así que nosotros debiéramos estar dispuestos, a pesar de que somos republicanos, a llegar a algún tipo de acuerdo con alguno de estos partidos, de manera tal que cuando uno de estos partidos gane las elecciones o esté en el gobierno, nos conceda la autonomía, ¿verdad? Evidentemente la inclinación era ver si podía lograrse un pacto con el Partido Liberal, ¿verdad?, que era el más cercano a las posiciones de ellos. Así que entonces Muñoz Rivera desde 91, en un artículo que se llama Las causas del mal, creo que es que se llama, empieza a plantear la necesidad de buscar un pacto con uno de los partidos de gobierno en España para lograr la autonomía. ¿Estamos claros? Y eso causa debate, discusión, ¿verdad? No hago toda la historia completa, pero en 1897 efectivamente se logra y se establece un pacto entre el Partido Autonomista de Puerto Rico y el Partido Liberal Español, para que en un momento en que el Partido Conservador es el que está en el gobierno, para que cuando el Partido Liberal gane las elecciones y suba al gobierno en el momento que sea, el Partido Liberal le conceda la autonomía a Puerto Rico, ¿verdad? A cambio de ese acuerdo, el Partido Autonomista, por lo menos formalmente, se disuelve y se convierte o se cambia el nombre a Partido Liberal en Puerto Rico, ¿verdad? Se fusiona con el Partido Liberal Español y ahora es el Partido Liberal en Puerto Rico, que está comprometido como parte del partido grande, ¿verdad?, a que cuando venga el gobierno liberal, vendrá la autonomía. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Eso es lo que provoca, dicho sea de paso, cuando se aprueba el pacto,
que el Partido Autonomista se divida, o porque por lo menos un sector del Partido Autonomista se vaya del Partido Autonomista, el sector que encabeza, la persona que encabeza esa disidencia, que no está dispuesta al pacto, es Barbosa, y Barbosa crea entonces se llama el Partido Autonomista Ortodoxo, que ellos plantean, nosotros no vamos a ir en el pacto con los liberales españoles. Bien, bueno, así que entonces se logra esta separación. ¿Qué sucede? En 1897, agosto, septiembre, por ahí, la cosa se pone interesante porque, como dije, estaba en el gobierno el Partido Conservador en España. El jefe del gobierno era un político. Los dos políticos más destacados en España en estos años se llamaban Antonio Cánovas, que era el dirigente del Partido Conservador, y Práxedes Mateo Sagasta, que era el líder del Partido Liberal. Eran como las dos grandes figuras de la política española de esos años. ¿Cuál? Práxedes, una P, una P, una P. Es una P. Es que la cosita estaba bailando arriba. Práxedes Mateo Sagasta, él era el líder del Partido Liberal, y Antonio Cánovas es el líder del partido. A finales del 97, la guerra en Cuba está en todo su apogeo, ¿verdad? Mantengan todas estas, esto es como un circo, que hay muchas pistas corriendo a la misma vez, ¿verdad? La guerra en Cuba está en todo su apogeo, los Estados Unidos están amenazando con intervenir en Cuba, y entonces se ha llegado al pacto en Puerto Rico con esta gente, y entonces un anarquista que se llama Michele Angiolillo, anarquista italiano, que, como le dije, el movimiento anarquista tenía particular odio por el gobierno español. Un anarquista italiano asesina a Antonio Cánovas, ¿verdad? Antonio Cánovas está de vacaciones en un balneario y está sentado en un banquito ahí frente a la playa, y viene este Angiolillo y lo mata. Lo cual entonces, de pronto, inesperadamente, se abre la posibilidad de que ahora va a subir al gobierno Sagasta y va a poner en práctica, ¿verdad?, la autonomía. O sea que gracias a las... lo planteo porque mucha gente habla de, ¿verdad?, el logro del autonomismo, ¿verdad? Pero como muchas veces pasa con los reformistas tienen logros gracias a las cosas que hacen los revolucionarios, ¿verdad? Los revolucionarios cubanos están haciendo una guerra en Cuba, y el gobierno español sabe que tiene que hacer alguna reforma, ¿verdad? Y Angiolillo le voló la cabeza a Cánovas, ¿verdad? Y ese es lo que permite que Sagasta asuma el gobierno, ¿verdad? Y ahí entonces el pacto con los liberales, ¿verdad?, rinde fruto, porque efectivamente Sagasta, bajo el miedo de que intervengan los Estados Unidos y sabiendo que tiene que conceder algunas reformas en Puerto Rico y en Cuba, concede la autonomía, ¿verdad? Por eso es que en vísperas de la invasión americana se concede, ¿verdad?, la Carta Autonómica para crear un gobierno autonómico en Puerto Rico, que no es simplemente, como dije, algún mérito tiene la gestión que hicieron los autonomistas para lograr eso, pero sin la presión de la Revolución Cubana y sin la acción de este anarquista, quizás no se hubiese dado, ¿verdad?, la Carta Autonómica. Un detalle interesante que ha generado mucha discusión es que Angiolillo, que viene de Italia, camino de Italia a España para volarle la cabeza a Cánovas, visita a Betances, ¿verdad? Visita a Betances, se queda con Betances en París, y se han elaborado todo tipo de teorías, ¿verdad? De que Angiolillo es un enviado de Betances, ¿verdad? Sería el caso más extremo, ¿verdad? O se orientó con Betances, etc. Una de las versiones más creíbles es que Angiolillo tenía el plan de matar al rey, ¿verdad?, de matar al monarca, ¿verdad?, porque es la figura máxima del gobierno. Igual que los anarquistas en esos años mataron 2 o 3 reyes,
eh, eh, y que Betances le dice, el rey no pinta nada, el rey es una figura sin importancia. La figura realmente importante del gobierno español es Cánovas, ¿verdad? Como que no le dice mátate a Cánovas, pero dice, si vas a matar a alguien, mátate el que cuenta. Este, eh, y eh, así que entonces, ¿verdad? Está ese detalle que de nuevo no nos debe sorprender porque, como les dije, toda la red esta que había creado Betances de apoyo a la revolución cubana incluía toda esta red de anarquistas que estaban dando vueltas por ahí, así que no es raro que algún anarquista o alguien le haya dicho a Angiolillo, si pasas por París, habla con, y vas para España, habla con este señor, con Betances, que es el que está a cargo de la solidaridad con Cuba. Dicho sea de paso, este anarquista mató a Cánovas, ¿verdad? Jefe del imperialismo español, y como en 1901-1902 otro anarquista mató al presidente McKinley, que es el que, ¿verdad? Que presidió la intervención de Puerto Rico. Así que los anarquistas estaban bastante activos en estos años tumbando cabezas imperialistas. Bueno, entonces, así que entonces, producto de todo este viraje inesperado de la política, efectivamente el gobierno español concede la autonomía, se celebran elecciones bajo el gobierno autonómico, se elige un gobierno autonómico y sobre la base de ese gobierno autonómico que se elige se forma un gobierno autonómico, ¿verdad? Con un jefe del gobierno y todo lo demás. El gobierno autonómico toma posesión, creo que es el 23 de julio de 1898, y no tengo que decirle que 2 días después desembarcan las tropas americanas, así que el gobierno autonómico, ¿verdad? Murió al nacer. Entonces, bien, en ese momento, justo antes de que, ¿verdad? Para que tengamos la imagen completa, sabemos que para finales de 1897, lo menciono muy de pasada, pero para finales de 1897, la sección Puerto Rico estaba en crisis del PRC porque el gobierno, el Partido Revolucionario Cubano, Estrada Palma, había dicho no vamos a apoyar llevar. Así que ahí en ese momento, ENA sobre todo y TOT, que eran parte de los jefes de la sección, básicamente se van a dedicar durante la primera parte de 1898, de enero hasta que viene la invasión americana, de enero a julio, se van a dedicar a cabildear en Washington para que los Estados Unidos efectivamente intervenga en Puerto Rico, ¿verdad? ENA viaja a Washington, se entrevista con varios senadores, planteándoles que Puerto Rico, ¿verdad? Necesita que los Estados Unidos intervenga, etcétera. Los senadores con que se reúne lo envían para que hable con el subsecretario de la Marina, que ya era una figura en ascenso dentro del gobierno norteamericano, que era Theodore Roosevelt, el futuro presidente, ¿verdad? Y uno de los estrategas ya del imperialismo norteamericano. Y efectivamente se entrevistan con Roosevelt y si él necesitaba convencimiento, ellos trataron de convencerlo más todavía de que era importante cuando viniera la acción en contra de Cuba o para ocupar a Cuba, que también se ocupara a Puerto Rico. No entro, ¿verdad?, en todos los detalles de las cosas que ellos hicieron, pero hicieron estas cosas. Este es el momento en que, por ejemplo, ustedes ven esas cartas de Betances diciendo, yo estoy seguro que ENA no está haciendo esto, cuando eso era precisamente lo que estaba haciendo. Claro, ellos para mérito de ellos, ¿verdad? O no sé, para un poco, ¿cómo se dice? Un atenuante de lo que estaban haciendo, es el hecho de que ellos solicitaban que si los Estados Unidos iban a invadir a Puerto Rico, que debiera formarse alguna comisión de representantes de Puerto Rico, como ellos,
que acompañaran la intervención. O sea, que no fuera simplemente una ocupación, sino que el gobierno de Estados Unidos reconociera que hay un pueblo que ha organizado, ¿verdad? Y que esta gente son representantes de ese pueblo y que una vez venga la ocupación, pues se trabajará junto con esta gente para ver cómo se reorganiza, que no sea simplemente una ocupación militar sin ninguna participación o reconocimiento de las fuerzas puertorriqueñas. Pero el gobierno americano no le va a hacer ningún caso a esa a esa pretensión y esos esfuerzos quedarán, ¿verdad?, fallidos, que no sea que ayudaron, si es que hacía falta convencer a estos sectores de que era importante invadir a Puerto Rico. Bueno, una cosa interesante es ver la actitud que adoptan Betances y Hostos ante la inminencia de la invasión americana. Y la posición de los dos es muy parecida. Ellos no adoptan, como pensaría alguna gente, la idea de la defensa, que hay que defender o hay que pelear contra los americanos, ¿verdad? Porque a ellos no les interesaba pelear en defensa del imperialismo español, ni del colonialismo español. El planteamiento más bien de ellos era, la invasión americana viene, eso es lo que viene, o sea, eso no es manera de zafarse de esa. Viene la invasión americana, tenemos que asegurarnos que lo recibimos organizadamente, ¿verdad? Es el elemento más importante. No debemos simplemente resignarnos a la ocupación sin ninguna acción nuestra. Les voy a leer, por ejemplo, siempre se cita mucho esta frase de Betance, ¿qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? ¿Verdad? Ustedes han oído esa frase, ¿verdad? Es en este momento que él plantea esto, pero fíjense cómo lo plantea. Él le escribe en una carta a ENA el 24 de julio del 98, que es el día antes de la invasión. ¿Qué hacen los puertorriqueños? ¿Cómo no aprovechan la oportunidad del bloqueo para levantarse? ¿Verdad? Porque los Estados Unidos han bloqueado la isla. Urge que al llegar las vanguardias del ejército americano sean recibidas por fuerzas puertorriqueñas, enarbolando la bandera de la independencia, y que sean estas quienes le den la bienvenida. O sea, él no está diciendo vamos a pelear ¿verdad? Contra los americanos para defender a España, no. Nosotros le vamos a dar la bienvenida a los americanos, pero tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener un grupo armado que cuando lleguen los americanos digan, nosotros le damos la bienvenida, ¿verdad? Nosotros representando a la independencia de Puerto Rico. Claro, esto es un sueño de Betance porque en Puerto Rico no había una fuerza organizada para hacer eso, pero esa es la concepción que él tenía. Cooperen los norteamericanos en buena hora a nuestra libertad. Vengan y saquen España, no tiene problema con eso. Pero no ayude el país a la anexión, ¿verdad? Nosotros tenemos que organizarnos y dejar que los americanos saquen a los españoles, no vamos a interponernos en eso. Pero nosotros tenemos que organizarnos para que no nos impongan la anexión. Si Puerto Rico no actúa rápidamente, será para toda la vida una colonia norteamericana. Diablo, parece que la pegó, ¿verdad? ¿Y qué dice que Betances está en Chile, ante la inminencia de la guerra se va de Chile, regresa a Nueva York, con la misma objetivo de tratar de lograr que el gobierno americano, cuando vaya a invadir a Puerto Rico, reconozca alguna estructura puertorriqueña, ¿verdad? Y entonces, el 20 de julio, o sea, 5 días antes de la invasión, escribe lo siguiente en su diario. Día muy triste para mí. Desde temprano me telefonió ENA. A mí eso de telefonía me encanta porque yo jamás pensé que Betance hablando por teléfono, Hostos hablando por teléfono, pero él llegó a que vía teléfono. Desde temprano me telefonió ENA, nuestro pana, para decirme que estaba saliendo la primera expedición armada que el gobierno americano envía a Puerto Rico, ¿verdad? La que iba a invadir 5 días después. Como esta expedición va, según el rumor público, para anexionársela, y como confirma en parte este rumor el hecho de no haber atendido el gobierno americano el ofrecimiento de la delegación puertorriqueña, que es el Partido Revolucionario, para acompañar en comisión civil al ejército de invasión,
es casi seguro que Puerto Rico será considerado como una presa de guerra. La independencia a la cual he sacrificado cuanto es posible sacrificar se va desvaneciendo como un celaje. O sea que él se da cuenta de que la anexión que habían estado 30 años tratando de evitar es lo que viene. El 22 de julio del 98, 3 días después, 2 días antes de la invasión, pone en su diario: voy a escribir al pobre Betance, va a ser mi lejano compañero de dolor y de tristeza. ¿Verdad? Estos tipos, imagínense, ellos llevaban del 67 peleando para evitar la invasión americana y de pronto, o sea, fue lo que llegó, no podían estar peor. De hecho, Betance murió en septiembre del 98, yo creo que más de tristeza que de viejo, ¿sí? Bueno, así que entonces, ahí termina de manera un poco triste, ¿verdad?, toda una etapa de la historia del independentismo, que es la lucha contra el imperialismo español y la lucha por evitar la intervención norteamericana, y termina con una doble derrota, ¿verdad?, porque no se logra la independencia contra España y lo que ocurre es la ocupación por los Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar, aquí estamos, esta presentación de hoy es como una mezcla, ¿verdad?, de dos presentaciones, pero nos da tiempo para acabar porque no es mucho. Vamos a hablar entonces ahora de la primera reacción a la invasión americana de parte del independentismo, que en parte, como yo dije ahora, podríamos decir con la invasión americana acaba esa lucha independentista. Uno podría decir que realmente no, que acaba con la última batalla que da ese independentismo, que la da Hostos en sus últimos años, ¿verdad? Esa batalla última de Hostos, que va del 98 a cuando él muere en 1903, igual se puede ver como la primera batalla contra el imperialismo, contra el colonialismo norteamericano, porque ya es bajo el colonialismo norteamericano, o como la última batalla del independentismo del siglo XIX, ¿verdad?, que da su última lucha aquí entre estas dos fechas. Bueno, y la organización que Hostos va a crear en estos años, por eso es el que puse de título aquí, se llama la Liga de Patriotas, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que recordar aquí es la reacción en Puerto Rico a la invasión del 98. Y este es un tema que aquí cada cual, ¿verdad?, tendrá su posición. Yo tengo la mía, estoy dispuesto a defenderla con los datos, pero el independentismo puertorriqueño, por lo general, ha sido totalmente incapaz de entender esta coyuntura. Y tan incapaz ha sido de entenderla que fabrica una coyuntura que no existió, y lo hace porque tiene una concepción moral, ¿verdad?, una concepción que no es materialista, idealista, de que lo único correcto hubiese sido que los puertorriqueños hubiesen rechazado y levantado y opuesto a la invasión americana, y que cualquier cosa que no fuera eso implica, ¿verdad?, una vergüenza para nuestro país, ¿verdad? Y la historia no funciona con vergüenzas y faltas de vergüenza. Esa no es la manera de explicar, ¿verdad?, cómo ocurren las cosas. La realidad es que la gran mayoría del país recibió con una actitud muy favorable, como para no decir extremadamente favorable, la invasión americana del 98. ¿Verdad? Es bien difícil encontrar gente en Puerto Rico, oposiciones en Puerto Rico, que dijeran estamos en contra de la invasión americana. Usted porque le guste o no le guste, pero esa es la realidad, ¿verdad? Y usted, si quiere, busque los periódicos y busque la prensa, ¿verdad?, etcétera. Pero esa es la realidad. Una actitud favorable. Por ejemplo, los que estaban, los azucareros, los dueños de tierras y de centrales o de ingenios que se dedicaban a la producción de azúcar, sector económico importante, estaban súper felices de que los Estados Unidos ocuparan Puerto Rico. Uno de sus grandes objetivos históricos era poder vender su azúcar en el mercado de los Estados Unidos. Y ahora ellos veían abierta la posibilidad de que la industria del azúcar empezara a crecer aceleradamente, exportando al mercado de Estados Unidos. Bienvenidos los Estados Unidos. Segundo,
los productores de café, que después se desencantaron, pero inicialmente tenían la misma concepción. Ahora vamos a vender café en el mercado más grande que hay en este planeta, que es el mercado de los Estados Unidos. Así que vengan los Estados Unidos. Esa es la actitud inicial. La gente que eran liberales, de ideas democráticas, progresistas, muchos de ellos planteaban, estamos pasando de España católica, autoritaria, monárquica, reaccionaria y todas estas cosas, a un gobierno que reconoce la libertad de expresión, que reconoce la libertad de prensa, que reconoce la separación de iglesia y Estado, que es un gobierno electo, que es un gobierno constitucional, un espacio mucho más democrático, y también van a tener una actitud muy favorable hacia los Estados Unidos. El movimiento obrero que estaba surgiendo en esos años, que estaba dando sus primeros pasos, había dado sus primeros pasos bajo el gobierno español, eh, también va a recibir casi todo o todo el liderato obrero con buenos ojos la llegada de los Estados Unidos. Cuando llegan los Estados Unidos, cuando invaden los Estados Unidos, Santiago Iglesias, que era el líder más importante del movimiento obrero, estaba preso. Estaba preso bajo el gobierno español. Y una vez llegan los americanos, lo sueltan, ¿verdad? Y él dice, bueno, evidentemente, ¿verdad? Aquí hay un progreso. Antes estaba preso y ahora estoy en la calle. Y asimismo, ¿verdad? Muchos otros dirigentes obreros, gente que tenía posiciones anticlericales, que eran importantes en el liberalismo puertorriqueño, van a ver con buenos ojos, ¿verdad? La gente que decía, tenemos que... Una de las cosas interesantes que se han estudiado es que los Estados Unidos, todavía con limitaciones, pero legalizan, por ejemplo, poco después de la invasión, el divorcio en Puerto Rico, que antes no existía, porque como no había separación de iglesia y Estado, la iglesia católica no reconoce el divorcio, ¿verdad? Todavía no era el divorcio por consentimiento mutuo, ¿verdad? Que como tenemos hoy en día, había que tener una serie de causales, ¿verdad? Que tenía que haber abuso o ebriedad o 40 cosas, que la gente se las inventaba. O sea, la gente se quería divorciar y iba al tribunal y decía, lo que pasa es que él es un borracho, ¿verdad? Y el juez lo separaba, aunque no fuera borracho. Pero en Puerto Rico hay una avalancha de divorcios después del 98, de toda la gente que estaba loca por divorciarse y no podían divorciarse, ¿verdad? Este, así que entonces, como dije, hay una actitud favorable hacia el gobierno de Estados Unidos por razones perfectamente comprensibles, ¿verdad? Por razones perfectamente materiales. Realmente no es raro que inicialmente hubiese esa actitud favorable y que mucha gente adoptara esa perspectiva favorable. Claro, una persona como Hostos sabemos que es antianexionista, ¿verdad? Sabemos que es antianexionista, pero él no es un tonto. Él sabe que tiene que luchar contra el anexionismo en este contexto, ¿verdad? Y por lo tanto, las posiciones que va a adoptar tácticamente, ¿verdad? Tienen que ver mucho con eso. Lo primero es, como dije, su posición táctica inicial. ¿Cuál es la posición que él elabora como parte de la Liga de Patriotas? Es muy interesante. Él dice, lo más importante aquí, lo que él dice inicialmente, es entender que, o vamos a decirlo de esta manera, incluso discursivamente, él dice, claro que sí, que tenemos que recibir bien a los americanos. Eso a la gente como que lo desconcierta cuando leen esos escritos de él. Dice, y tenemos que imitar a los americanos. Tenemos que aprender de los americanos. ¿Qué quiere decir aprender de los americanos? Quiere decir que tenemos que contar con nosotros mismos, que tenemos que aspirar al autogobierno, a gobernarnos nosotros mismos. Se ve lo que está diciendo. Y que por lo tanto no podemos tolerar que el gobierno de Estados Unidos nos trate como una cosa. Nos cogieron, ¿verdad? Como si fuésemos un objeto. Nos cogieron de España y nos pasaron a manos de Estados Unidos. Pero nosotros no somos una cosa. Nosotros somos un sujeto, ¿verdad? Y tenemos que exigir que nos traten como un sujeto, ¿verdad? Y que por lo tanto, lo primero que tenemos que exigir a los Estados Unidos es el derecho a decidir. Él no plantea, vamos a la independencia. Él dice, nosotros queremos los puertorriqueños poder decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Él dice, yo lo que quiero es lo primero que dice él, yo no puedo aceptar que Puerto Rico pase como si fuese una silla, como si fuese un mueble de manos de España a manos de Estados Unidos, porque Puerto Rico no es un mueble. Puerto Rico tiene que tener el derecho a decidir. Si decide la estadidad, decide la estadidad, pero que sea Puerto Rico que lo decida
Y nosotros tenemos que exigir nuestro derecho a decidir, porque somos gente, ¿verdad? Somos sujetos. Ese es el primer planteamiento que él va a hacer. Por lo tanto, él va a hacer toda una campaña en ese momento a favor del plebiscito, ¿verdad? Que se decida en Puerto Rico qué es lo que va a pasar. No lo van a decidir los americanos, decidimos nosotros. Y él ahí deja la puerta abierta. Si gana la estadidad, pues gana la estadidad. Pero por lo menos lo decidimos nosotros. No es algo que, ¿verdad? Somos un sujeto que decide qué es lo que va a hacer. Después, más adelante, va a cambiar el concepto de plebiscito cuando eso no prospera por el concepto de una asamblea, hacer como una especie de asamblea nacional, constitucional, y que esa asamblea represente a Puerto Rico, ¿verdad? Y le exija a los Estados Unidos, ustedes tienen que respetar lo que nosotros estamos haciendo. Así que su exigencia primera es que tenemos que organizarnos para que nos respeten como un sujeto y nosotros poder decidir lo que sea que vayamos a hacer. Evidentemente, esto no es lo que ocurre, ¿verdad? Lo que el gobierno de Estados Unidos aprueba no es ni hacer un plebiscito, ni hacer una asamblea, ni reconocer la independencia de Puerto Rico. Lo que el gobierno de Estados Unidos decide hacer es crear un nuevo régimen colonial, cuyas características hablaremos la próxima vez. Se aprueba la ley Foraker, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ley Foraker? ¿Verdad? Y que crea un gobierno colonial en Puerto Rico, un gobernador nombrado por el presidente, una cámara ejecutiva, un consejo ejecutivo nombrado por el presidente, una cámara de delegados electa, ¿verdad? Esa es la estructura que se crea y un gobierno colonial. Hostos denuncia eso, ¿verdad? Hostos dice, aquí los americanos han traído un nuevo gobierno colonial y hace un análisis de ese gobierno y la frase que él utiliza varias veces es que los americanos han hecho una mezcla aquí y se han creado un gobierno híbrido, es la palabra que él usa. Dice, aquí han creado un ensayo de gobierno híbrido, mezcolanza de régimen a la americana y coloniaje a la española. ¿Verdad? ¿Por qué él dice régimen a la americana? Porque reconocen la libertad de prensa en parte, reconocen libertad de expresión, ¿verdad? Hay toda una serie de libertades que se reconocen, pero a la misma vez un colonialismo, ¿verdad? Como España. Entonces ahora tenemos un régimen a la americana y colonialismo a la española. En otro texto dice, es un orden viejo y nuevo a la vez. En cuanto conserva fundamentos de coloniaje, nuevo en cuanto efectivamente contiene de régimen de civil a la americana, ¿verdad? O sea que él ya empieza a plantear, aquí tenemos una realidad complicada, ¿verdad? Híbrida, que por un lado tenemos un gobierno colonial que implica algunas libertades mayores que el régimen anterior, pero sigue siendo un gobierno colonial, ¿verdad? Así que él hace ese análisis, que es un análisis interesante. Y entonces se pregunta, ¿por qué? Bueno, y él piensa, perdonen, que al crear este régimen colonial, el gobierno americano está traicionando sus propios principios, ¿verdad? Porque él está diciendo que el gobierno americano, supuestamente democrático, surgió de una revolución anticolonial y ahora está creando en Puerto Rico un nuevo régimen colonial, ¿verdad? Él dice, los que en Estados Unidos protestan contra el régimen colonial, contra la ley Foraker, que había sectores que protestaban, son los que realmente representan los ideales americanos, porque el gobierno americano está traicionando sus propios ideales, ¿verdad? Y él se pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando que el gobierno norteamericano esté traicionando sus propios ideales? Y la respuesta que da es muy interesante. Él dice que esto está ocurriendo porque en los Estados Unidos están surgiendo grandes concentraciones de capital, grandes intereses económicos, grandes capitales, ¿verdad? Lo que nosotros llamaríamos los grandes monopolios, ¿verdad? Que están interesados en la conquista de otros territorios y que además están desmantelando la democracia en Estados Unidos. Tiene lo que está diciendo, ¿verdad? Acercándose mucho al análisis de quién del imperialismo. De Lenin, ¿verdad? Casi una anticipación del pensamiento de Lenin. Él dice, aquí tenemos una república democrática y dentro de esa república democrática han surgido estas grandes concentraciones de capital. Y esas grandes concentraciones de capital están destruyendo la democracia dentro de Estados Unidos, porque son las que controlan todo, y además quieren conquistar las Antillas. Así que le está diciendo, nosotros tenemos dos batallas aquí, la defensa de la autonomía, de la independencia de las Antillas
y la defensa de la democracia en Estados Unidos, que está amenazada por estas grandes concentraciones de capital. Perdonen que aquí hay un montón de papeles en blanco que se atravesaron. Y entonces, por último, Hostos, claro, no es socialista. Lo que Hostos contrapone a estas grandes concentraciones de capital que se están quedando con todo es la idea de la pequeña propiedad, ¿verdad? Sacada de la experiencia de los Estados Unidos, que es el concepto del homestead. No sé si ustedes han oído hablar de esto alguna vez. Homestead quiere decir la pequeña granja, la pequeña granja americana que es propiedad de la familia que la opera, ¿verdad? El agricultor, el pequeño agricultor norteamericano, ¿verdad? Y él está planteando que lo que Estados Unidos necesita es regresar a la tradición del homestead en contra de estas grandes concentraciones de capital. Y lo que Puerto Rico necesita es una reforma agraria en que se reparta la tierra también. O sea, que el homestead allá y acá. ¿Estamos claros? En contra del imperialismo. O sea, que es una perspectiva pequeño burguesa, pero antiimperialista. ¿Entienden lo que estoy planteando? Les voy a dar, hay muchas citas interesantes, les voy a dar una nada más. Ya estoy acabando. Él dice que hay que defender el homestead. Tiene todo un artículo larguísimo sobre el tema del homestead. ¿Por qué defiende el homestead? La política del homestead, él la describe así. Es una política que multiplica la pequeña propiedad cuando dificulta las grandes propiedades. ¿Estamos claros, verdad? Que hace prepotente en los campos la pequeña industria, que ordena de una manera tan firme la posesión del suelo, otorgándolo al trabajo, porque ¿verdad? Él es el agricultor que trabaja la tierra, no al capital, no es el agribusiness que hoy diríamos, que se puede asegurar que mientras ese régimen subsista, el del homestead, cuanto más pronto sobrevenga en los Estados Unidos el estallido que están promoviendo las coaliciones de capital contra el trabajo, la producción y el consumo, tanto mejor será para el régimen de libertad. Fíjense lo que él dice. En Estados Unidos existe todavía el homestead. Y como existe todavía, mientras más rápido venga lo que él llama el estallido, él dice que va a haber un estallido en Estados Unidos. Un estallido del trabajo, la producción y el consumo contra el capital. Va a haber un estallido del trabajo, la producción y el consumo contra el capital. Y cuando eso estalle, lo que va a quedar es el régimen del homestead. Esa es la visión que él tiene, como una revolución democrática que viene en Estados Unidos. Y si esto ocurre, dice él, se vendrá la máquina de los usurpadores, pero se vendrá al piso la máquina de los usurpadores de la riqueza y del poder, ¿verdad? Es decir, de los grandes capitales. Y quedará libre de ellos esa fuerte, humilde, fecunda y poderosa democracia que tiene por fundamento la libertad y que nunca ha soñado con extensiones de terreno y territorio, porque sabe que la honrada posesión del homestead vale más que la injusta o sangrienta ocupación de Filipinas o de las Antillas, ¿verdad? En la medida que se riegue la pequeña propiedad y cada uno tenga su propiedad, esa gente no va a estar soñando con conquistar las Antillas y las Filipinas. Eso es un sueño de las grandes empresas capitalistas. Así que vemos cómo él, ¿verdad?, articula o trata de articular una defensa de la democracia basada en la pequeña propiedad, incluso con el ejemplo de Estados Unidos, en oposición al gran capital que está cada vez más poderoso en los Estados Unidos y que es quien está detrás de la intervención en las Antillas, ¿verdad? A mí me parece una anticipación muy interesante, ¿verdad?, del análisis marxista de este proceso, sin ser marxista, y la tremenda flexibilidad de Hostos de rápidamente, ¿verdad?, adaptarse a la nueva situación que está enfrentando. De más está decir que todo este análisis de Hostos cayó en ningún sitio, nadie le hizo caso, ni los azucareros, ni los cafetaleros, ni los liberales, ni el movimiento obrero, se quedó perfectamente solo en su análisis, por certero que fuera, y desilusionado y desmoralizado, se va entonces a la República Dominicana
donde va a vivir los últimos 2 años de su vida. Pero aunque se va a República Dominicana y está desmoralizado, no deja de pensar. Allá sigue, ¿verdad?, reflexionando sobre esta situación. Y es bien interesante sus últimos escritos, que les voy a leer varias citas, porque él llega a la conclusión, en sus últimos escritos, su planteamiento es básicamente el siguiente. La forma más avanzada de Estado que hay en el mundo hoy en día, plantea él, 1902, 1903, víspera de su muerte, es lo que él llama el Estado Nacional Parlamentario, ¿verdad? Que sería como el Estado Nacional Democrático, que es a la que todos los países deben aspirar. Ahora, él dice, dentro de todos esos países, dentro de todos los países del mundo, hay la tendencia cada vez más a la unificación. El mundo va hacia la unidad. El Estado nacional se va a superar. Vamos hacia un Estado internacional, plantea él. Dice, donde primero va a ocurrir esto va a ser en Europa. Europa va a tener que unificarse. Y claro, en Europa todavía quedan un montón de monarquías y regímenes no democráticos que va a haber que tumbar porque son un obstáculo a la unidad. Pero entonces plantea otra cosa y dice, el mundo va hacia la unidad. Y una manera, pero la unidad puede coger dos formas. La unidad democrática, la unidad en base de igualdad, o la unidad porque unos países se imponen a otros y le imponen la unidad de otra manera. O sea, él dice, el mundo va hacia la unidad, olvídense de eso. Puedes ir por la unidad democrática o por la unidad dictatorial. Y él dice, y desafortunadamente, en este momento parece que va por el mal camino, ¿verdad? El ejemplo que él da es la intervención de todos los poderes de Europa en ese momento en China, que hay una rebelión que se llama como la rebelión Boxer, y intervienen los poderes europeos en contra de China, ¿verdad? Y él dice, ahí tenemos la unidad internacional, pero a base de que los poderes imperialistas le imponen a los otros países la unidad. Así que nosotros tenemos que luchar, ¿verdad?, por la unidad democrática. Los Estados Unidos, él dice, debieran ser una fuerza, uno pensaría que serían una fuerza de la unidad democrática, pero lo que hemos visto es que no lo son, ¿verdad? Y fíjense lo que él dice aquí sobre Estados Unidos. Lejos de utilizar su posición social, su situación económica y su fuerza jurídica, los Estados Unidos no han sabido más que equivocarse, siguiendo la antigua trayectoria histórica por el camino de la fuerza bruta, al imperio y al dominio de los débiles, y así malogrando la poderosa fuerza de sus instituciones y poniendo en crisis los principios fundamentales de su constitución política y social. Que los Estados Unidos van por el camino del imperialismo, traicionando lo que eran sus principios. Y entonces él termina en un texto súper interesante que se llama El siglo XX, así se llama el artículo, con una serie de predicciones sobre lo que va a pasar en el siglo XX. Ya se está muriendo y predice lo que va a pasar en el siglo XX. Y dice, una de las cosas que va a pasar en el siglo XX, él predice algo, por ejemplo, con respecto a la India. Y dice, los 200 millones de hindúes pedirán el recobro de su secular autonomía. Si una de las cosas que predice es que en la India viene la lucha por la independencia de la India. ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino como parte del siglo XX la lucha por la independencia de la India? Vino, ¿verdad? Dice sobre los negros en Estados Unidos. 4 millones de negros van a pedir armados su derecho al goce de su gobierno civil, que empezará para ellos en el goce de la libertad de ser hombres de color. O sea que él predice que los negros en Estados Unidos en el siglo XX se van a rebelar en contra del racismo. Otra cosa que predice, se va a reconsiderar si es verdadera libertad la que se reduce a la fábrica de un gobierno civil, exclusivamente fabricado por anglosajones para anglosajones, no por los hombres para los hombres todos. Eso es interesante porque dice, primero se va a reconsiderar la idea de que la libertad es simplemente la libertad civil, ¿verdad? Sugiriendo que tiene que ser también económica, social.
Y además la idea de que la libertad solamente vale para los anglosajones y no el resto del mundo. Plantea que en el siglo XX se va a plantear el problema de la desigualdad económica. Y casi ya llega el socialismo de nuevo, ¿verdad? Dice, otra cosa que se va a plantear, la desigualdad de las fortunas y las prosperidades. El hambre para el trabajador y la saciedad para el capitalista. Las desventajas comerciales para las naciones débiles y las ventajas abrumadoras para las naciones fuertes. Han sido el espectáculo del sufrimiento que ha dado hasta ahora el trabajo humano. O sea que en el siglo XX va a haber que plantearse cómo el trabajo humano no se traduce en la diferencia entre el hambre del trabajador y la saciedad del capitalista, entre las ventajas para los países ricos y las desventajas para los países pobres. Se va a plantear lo que él llama aquí el problema moderno de la industria. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo lograr propiedad para todos, trabajo para todos, producción y consumo para todos? ¿Está claro? Y hace una última predicción de lo cómo va a ser el siglo XX, que dice, esto es 1903, ¿verdad? Antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto judío, antes de toda la barbaridad del siglo XX. Dice, la brutalidad de este siglo va a ser igual a la obra que le va a tocar llevar a cabo. Correrán ríos de sangre por su historia. Tenía bastante capacidad de visión el camarada. Bueno, jóvenes, ahí con esa, ¿verdad? Con ese último empuje de Betance, pues sí termina, ¿verdad? Todo el independentismo del siglo XIX y empieza lo que va a ser la última cosa que vamos a discutir en esta serie, que es la reacción inicial al colonialismo norteamericano, ¿verdad? Que va a tener, como vamos a ver en la charla próxima, que debe ser la última, va a tener dos vertientes. Una vertiente que podemos llamar democrática radical, progresista, sin ser revolucionaria, pero progresista, que encarnan figuras como Matienzo Cintrón, Llorens Torres, Rafael López Landrón, muchos de los cuales han sido bastante olvidados por la historia, y la reacción conservadora, que encarnan figuras como José de Diego, Mariano Abril y otros más, que son los que más han sido recordados por la historia. Aunque me parece a mí que los primeros son mucho más interesantes. Así que, bueno, ahí lo dejo y cualquier pregunta, pues entonces ustedes pueden hacerla.